Andrés Usuga, abogado, litigante, asesor y consultor, docente universitario. Doctor Usuga, ¿qué opinión le genera la negociación entre el gobierno colombiano y las FARC? Es bastante compleja las condiciones que se presentan esta mesa de negociación, una mesa de diálogo, como la han querido llamar, ya que el gobierno nacional ha abandonado las banderas del gobierno anterior, donde recibió una gran legitimidad por el tema de acabar con los narcoterroristas de las FARC y de los otros grupos con la solución militar y luego sentarse a negociar, y en este momento pues, no es lo que se está haciendo, y es una carta que se juega el gobierno Santos en mi concepto con un poco de desespero por el tema de la reelección. ¿Cree usted que tendrá algún avance el tema de las negociaciones o considera que van a ser en las mismas condiciones que se presentó en San Vicente del Caguán? No es imposible que se presenten las mismas condiciones que se presentan del Caguán aquí, ya que en el Caguán pues era una guerrilla fortalecida por unos golpes militares bastante grandes, con bastantes secuestrados, una guerrilla con un gran número de gente, más de 15.000, 20.000 personas, y en este momento es una guerrilla bastante debilitada, con más de 4 miembros del secretariado dados de baja por la Fuerza Militar de Colombia, y aunque debería ser una guerrilla bastante que llegara con la cabeza gacha a estas negociaciones, pues no ha sido así, ya que el gobierno ha permitido que desde Oslo y desde La Habana se llegue a un nivel de paridad, como si la guerrilla en este momento estuviera el mando y el control de todos sus frentes, cuando hemos visto que no es así, ya que han perdido el llamado Comando, Control y Comunicaciones sobre todas las otras organizaciones narcoterroristas. En caso de fracaso, ¿cuáles deberían ser las estrategias asumidas por el gobierno y las fuerzas militares? En caso de fracaso o en caso de victoria, porque en este momento pues dice el ministro de Defensa un discurso muy diferente al que están planteando otros ministros, incluso el presidente de la República, es no bajar la guardia, y que cuando se sientan a negociar estos grupos pues se sienten en una calidad de derrotados, y que simplemente se llegara a temas como la desmovilización y a temas como la reparación de las víctimas por parte de estos grupos con todos los bienes que han adquirido ellos de manera ilegal. ¿Cómo considera usted el posible acercamiento que pretende realizar el Ejército de Liberación Nacional? Me parece válido, me parece que es algo legítimo que el Ejército de Liberación Nacional pida su asiento en una mesa de negociación, ya que pues, ellos también hacen parte de este conflicto de una forma bastante delicada, y sin embargo pues habrá que mirar si persisten las diferencias que se han visto en departamentos como Arauca y Norte de Santander entre las FARC y el ELN, y si los intereses de las FARC y el ELN pues son los mismos o son diversos, son diferentes, ya que el número de personas y las cabecillas que siguen vivas del ELN y que a las FARC se le han dado de baja pues cambian de manera sustancial la negociación con cada uno de los grupos. ¿Qué opinión le merece la situación que está viviendo la ciudad y el país con el tema de las BACRIM? El país está viviendo un tema bastante delicado porque no existe un marco jurídico claro para atacar esas bandas criminales. Entonces las fuerzas militares pues no saben si de verdad pueden atacar las BACRIM, la policía lo tiene claro, pero hay zonas donde la influencia es tan grande que no han podido ser controladas sino por las fuerzas militares, pero donde entran deslegitimadas o desconcertadas jurídicamente. En la ciudad me parece que hay un tema que es más delicado aún, y es que el secretario de Seguridad, la Secretaría de Seguridad que ha creado la Alcaldía de Medellín, pues no ha dado los resultados esperados hasta el momento, y aunque habría que darle un margen de espera, también me parece que han sido nombradas personas inidóneas y desconocedoras del conflicto interno de Medellín en los últimos 30 años para que ataquen estos problemas. A modo de efemérido, cuéntenos cómo se llegó a la situación en la que se encuentra actualmente el país con la situación de San Andrés. Mire, ese problema es un problema bastante profundo y de hondo calado, y viene pues desde el propio Tratado de 1928 y desde la firma en Bogotá, con el Pacto de Bogotá, en el nacimiento de la OEA. Adicionalmente, cuando Nicaragua en 1980, al mando de un gobierno bastante deslegitimado en ese momento porque había sido tomado por la fuerza, declara que va a desconocer el Tratado de Esguerra Bárcenas de 1928. En ese momento la Cancillería de Colombia
y la propia Presidencia de la República debía haber tomado medidas, pero no lo hizo y esperaron 21 años con los brazos cruzados a que se presentara la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, y esas negligencias, esos desconocimientos por parte del gobierno colombiano y ese abandono en el que se ha tenido al archipiélago durante tanto tiempo, pues están pasando factura en este momento, cuando luego ya del conflicto jurídico que dura más de 11 años, pues tenemos las consecuencias nefastas que estamos viviendo. ¿Cuáles pueden ser las implicaciones geopolíticas y militares para Colombia debido al tema de San Andrés? Son grandísimas, las consecuencias son grandísimas, ya que pues en este momento no se sabe si acatar o desacatar el fallo. Se tienen muchas hipótesis, se tienen muchos análisis, hay un sobrediagnóstico, pero el único que puede tomar decisiones en este momento es el gobierno nacional, y creo que con el problema que se viene, con un problema en un frente tan grande como es los diálogos en La Habana, más un problema internacional de este corte, que no sabemos cómo va a reaccionar un gobierno como el venezolano, gobiernos adeptos a estas ideologías, en el momento en que se desconociera un fallo, que se patrullara por medio de nuestras unidades navales en estas aguas que acabamos de perder en esta sentencia. Entonces es bastante grande las consecuencias geopolíticas que se pudieran tener, y bastante irresponsable ir a dar un diagnóstico sobre eso. Me parece que el gobierno nacional tiene que ser muy mesurado en cualquier decisión, pero al mismo tiempo muy fuerte, para demostrarle no solamente a la región sino a todo el mundo que Colombia es un país respetable y que su territorio y su población se tienen que respetar también. En caso de legitimación del fallo, ¿cómo considera usted que debe ser el retiro de las tropas que custodian la zona? Pues yo soy de los primeros que considero que las tropas no deben retirarse hasta tanto el fallo no sea mirado con lupa, hasta tanto el fallo no sea mirado con detenimiento, y sentimos que hay información bastante delicada que está surgiendo, y es que el propio Nicaragua estaba licitando aguas que no hacían parte de su territorio, y nos parece que pudo haber existido un lobby internacional por parte de las multinacionales a la Corte de La Haya, y no podemos desconocer pues, que los jueces, esos 15 jueces que estaban en La Haya, pues son susceptibles de cualquier tipo de acercamiento o de intimidación o de algún tipo de influencia por parte de estas multinacionales. Entonces me parece que el fallo hay que mirarlo con mucho detenimiento antes de tomar cualquier decisión, y mucho menos el retiro de las tropas.